Hola, ¿cómo están? Hola, Rubén. Buenas noches a todos. Buenas noches. Son 50 años en que los docentes de esta enseñanza que inició Connie Méndez, trabajando como han trabajado, haciéndolo como lo han hecho, hablándolo como lo han hablado, explicándolo como lo han explicado, que han expandido en el mundo entero esta instrucción. Y no ha sido de otra manera. Por supuesto, han habido personas que han dicho que eso no es así, que eso no se explica así, que eso no se hace de esta manera, que los facilitadores tienen que ser de esta otra manera y todo eso. Señores, pero se ha expandido. Y si los cambiamos, corremos el riesgo de que no se siga expandiendo. Así que sigan como están. Continúen como han continuado. Miren en la Argentina. Es prácticamente todo el territorio argentino. Podrán criticar a este facilitador, al otro, decir cosas, querer darles consejos, señores, pero como lo han hecho, ha funcionado. Esto no quiere decir que no tengan que corregir algunas cosas y perfeccionar otras, pero como lo han hecho, los quiero felicitar. Eso es una docencia. La actividad de hoy trata precisamente de nosotros. Siempre la gente se ha acercado con muy buena onda a preguntar de dónde sale esto en la metafísica, de dónde sale lo otro. Oportunamente les hemos ido dando explicaciones. Y hay veces que no lo preguntan, no lo dicen y no lo cuestionan. Hace mucho tiempo que no dicen, no cuestionan nada de eso. Pero eso no quiere decir que no se tenga que saber. Eso no quiere decir que no se hable y que no se explique. ¿Por qué? Porque ustedes todos, como docentes que son, tienen que saber de dónde viene cada punto de la enseñanza. Lo primero que les quiero explicar es algo que es esto. Cuando uno nace con algo y tiene ese algo, lo que sea, uno cree que todo el mundo lo tiene. Porque uno nació con eso y uno no se ha comparado con los demás. Pero cuando crece y ve que los demás no tienen lo que uno ha tenido, es que uno descubre que uno no tiene, que los demás no lo tienen. Ustedes a lo mejor se imaginarán que en todas partes otras tendencias de espiritualidad tienen escuelas. Les informo, no hay escuelas. No hay escuelas de espiritualidad con programas de trabajo. Eso solamente hay en la metafísica, donde mi persona se ha ocupado de elaborar unos programas. Hay organizaciones que mandan clases por correo, sí, la mayoría, pero de mantener un programa de clase, primero que nada no los tienen. Y mucho menos con 50 cátedras de estudio. Y luego un docente haciéndole seguimiento a eso. Hacerle seguimiento es lo que ustedes hacen. Sé positivo, no hables así, abotónate la camisa, no digas eso negativo, peínate mejor todos los días. Y eso es lo que ha formado la metafísica. Lo traigo de mi maestra, de Connie Méndez. Mi persona lo sigue haciendo con ustedes
y ustedes lo siguen haciendo con sus estudiantes. Pues síganlo haciendo, porque es así como se forma, porque lo contrario deforma, porque el ser humano vive en una actitud de deterioro. Digamos, en el canto, que es mi profesión, si uno no tiene un profesor de canto que te diga, adelante la voz, sácala para afuera, pronuncia mejor, la voz te la vas tragando y no te das cuenta y llega un día donde ni te oyes. Tú necesitas a alguien que te diga cómo te estás escuchando. Y así en todas las profesiones. Para eso existen colegios de abogados, colegios de odontólogos, colegios de todas las profesiones. Y hay mucho orgullo, mucha alevosía en creerse que uno no necesita ese control. ¿Vamos? ¿Me siguen? Bien. Hay un asunto que las demás escuelas no tienen, ninguna, de ninguna parte, que es claridad sobre lo que es Dios. Y mucho menos como ustedes lo aprenden y ustedes lo explican. Eso no está en ninguna parte. Hablar de lo absoluto, que lo absoluto es para Brahman, que lo absoluto se personifica en Vajradhara, que cuando eso absoluto se vuelve manifiesto es Ishvara, y cuando eso manifestado como Ishvara se vuelve una sola individualidad, es el ser interno Padmapani. Váyanlo a buscar en cualquier otra escuela, así explicado, que no lo van a encontrar. Nosotros no somos copia de ninguna escuela hinduista, ninguna escuela europea y tampoco ninguna escuela ni de norte, ni de centro, ni de Suramérica. Somos nosotros. Connie Méndez fue original al crear este movimiento, y mi persona, sin ser continuador de Connie Méndez ni heredero de Connie Méndez, pero lo que no puedo negar es mi amistad con ella. Lo que yo no puedo negar, ni en el pasado, ni en el presente, ni lo voy a negar nunca en el futuro, es la influencia que yo tuve de ella, pero no en aprender lo que ella me dijo, sino en continuar sus técnicas, en continuar su estilo. ¿Y ustedes saben cuál es? Ser originales y no estar copiando a nadie, ni personas, ni escuelas. Bien. Hay algo que para ustedes es normal, pero váyanlo a buscar en otras escuelas, sea de la India, de Europa, de Norte, Centro o Suramérica, que no lo van a encontrar en ninguna parte. Es nuestro vocabulario. Nosotros utilizamos un vocabulario actualizado para este momento. Nosotros tenemos abolido casi desde siempre la palabra sendero espiritual. ¿Y qué usamos? Vivencia interna. Vivencia interna, que es una palabra que no connota ninguna especialidad para que la gente no se llene de orgullo. Eso es original. No se lo estamos copiando a nadie. Totalidad de la vida. Búsquenlo en otro libro, búsquenlo en otra escuela que no van a encontrar ese término. ¿A qué le decimos la totalidad de la vida? Dios. A Dios. Porque esa palabra define lo que es Dios. Digamos, si la queremos desconnotar de cualquier alusión religiosa.
Otra palabra que abolimos fue discípulo. Y por supuesto no usamos la palabra chela, que no está en ninguno de los libros de mi persona ni de Connie Méndez. ¿Y usamos cuál? Participante interno. Porque participantes son los términos actuales que se usan en la pedagogía. La pedagogía es una actividad de quinto rayo, según lo expresa el maestro el tibetano. Y nosotros trabajamos, nosotros no, mi persona, gracias Padre, ha hecho que dentro de la metafísica se implementen todas estas terminologías que no están implementadas en ninguna escuelas del pasado. Lo otro es exploración. Para sustituir, ¿qué término? El probacionismo. El probacionismo. Porque imagínense los nervios que le da a la gente que le van a poner una prueba o que está en prueba. Hoy en día los grandes pedagogos de las grandes universidades, cuando van a hacer exámenes o pruebas, lo que se dice es exploración. Y eso es lo que ustedes utilizan para connotar el probacionismo y quitarle todo ese velo de angustia, de incomprensión que da la palabra probación. Lo otro es envolturas. Porque en realidad no tenemos cuerpos, como dicen por allí otros libros espirituales. Porque el único cuerpo que tenemos es el del ser, el de tu ser interno, y los demás son envolturas a eso. Y es la traducción que mi persona le ha dado a las palabras en sánscrito que se refieren a eso. Entonces usamos envoltura física, ¿qué más? Envoltura emocional, envoltura mental. Y envoltura mental. Muy bien. No usamos la palabra clase, aunque ustedes algunos por allí, todavía retardatarios que se quedaron en la era de Piscis, siguen usando la palabra clase. Mi persona se opone rotundamente a las clases. Porque clase es asentar una cátedra autoritaria. Y como ustedes ven, y siempre lo hacen, aquí lo que hay es actividades donde son participativas. Donde ustedes opinan, hablan, bailamos y cantamos. Lo que pasa es que generalmente, o casi siempre, no transmitimos esa parte porque la hacemos antes de la actividad. Y es una actividad porque es participativa. A veces me pongo, cuando voy a algunas escuelas de metafísica, a espiar un poquito y veo ese facilitador hablando y lo paro y le digo, ¿y por qué tú no haces que tus estudiantes hablen? Pregunten. Cuando ustedes se noten a sí mismos que llevan 5 o 10 minutos hablando solo, háganle un parado al asunto. Porque tienen que participar los estudiantes, hacer preguntas. Y cuando hay grupos, en algunas partes por allí, que no van los docentes, que dominan estas técnicas y tienen técnicas antiguas, cuando se les preguntan los rayos, no lo saben. Cuando se les pregunta el Cristo, no lo saben, porque no hay participación. Pregúntenme, díganme, investiguen si hay alguna otra escuela espiritual de las que se conocen que tienen estas técnicas de participación donde no se dan clases, sino se realizan actividades. Búsquenla. Díganme el nombre. No existen. Lo otro es la palabra nueva era, que está dañada y muy dañada. Nosotros no somos ningún grupo de ninguna nueva era. Nosotros somos un grupo del momento actual, que es distinto. Pues por nueva era, lo primero horrible y espantoso de la nueva era son las canalizaciones.
Señores, una persona que canaliza, dice algo, díganme las pruebas con los cuales se puede corroborar que esa es una verdad absoluta. No hay forma. Entonces, ese es el camino al engaño, al subjetivismo. Entonces son personas que no se quieren hacer responsables de lo que dicen. Porque canalizan y dicen, no, pero eso lo dijo Saint Germain. Porque hay que tener mucha cultura, mucha educación, mucho conocimiento, saber demasiado esoterismo para hacerse responsable de lo que se dice. Y esas personas irresponsablemente se ponen a emitir información y no se responsabilizan ellos. Señores, búsquenme una escuela por allí que haga lo que Connie Méndez nos hizo hacer a nosotros. Y me emociono que casi las lágrimas se me brotan. Connie Méndez nos ponía a nosotros a hablar, nosotros. Y eso es lo que mi persona ha hecho con ustedes siempre. Hablen ustedes. Y cuando eso se hace, que es lo que ustedes hacen, ahí no puede haber autoritarismo. Pero cuando usted tiene derecho a la palabra de hablar en su clase, en su actividad, lo que le brota a usted del corazón, sin decirle que es canalización, usted está ejerciendo la libertad más grande que puede existir, porque no hay sometimiento peor, esclavitud peor que estar repitiendo lo que dijo un maestro y que está escrito en un libro. Así que ustedes están siendo educados distintos a todo lo demás. Todo esto que estoy hablando está en este folletito. Hicimos nada más que 100, creo. Muy poquitos. Porque esto no es un libro de metafísica normal. Es un librito para que el facilitador se acuerde de dónde viene todo lo que hay y dónde viene todo lo que somos. La metafísica, como se la conoce popularmente hoy en día, no se refiere a la conceptualización aristotélica. Esto es importante. Nosotros no nos adaptamos, mejor dicho, esa metafísica, incluso con el perdón, la de Connie Méndez, no se adapta a la metafísica aristotélica. Debido a ello, recibe serias críticas de los académicos, y con toda razón. Pero eso mi persona lo ha tratado de abolir siempre, porque fui el primero en que empecé a decirles que la metafísica estaba compuesta de 3 disciplinas. ¿Cuáles son? Ontología, gnoseología y teología. Y buscarle dentro de nuestra enseñanza, por supuesto, no tanto en los libritos de Connie Méndez, que son libritos en lenguaje cotidiano, sino en los planteamientos que mi persona ha tratado de escudriñar dentro de la enseñanza y ponerlos en términos filosóficos para poder ser aceptados en las universidades. Y por eso es que mi persona la aceptan en las universidades dando estas enseñanzas. Diego Estancampiano, que está aquí sentado, bienvenido a nuestro grupo, también está trabajando para eso. En el grupo ayúdenme, de Santiago del Estero, también estamos progresando en ese sentido, de trabajar en las universidades como una disciplina filosófica. Y no como una secta ni una creencia, porque nosotros no somos ni creencia ni somos secta. Muy bien. La metafísica no existe como institución. Eso no existe en ninguna parte. Y si a mí me atribuyen ser el director de la metafísica, lo niego. Porque no es ninguna institución en ninguna parte. Los registros que ustedes tienen es para tener presencia jurídica, legal, en los países que se desenvuelven. Por si acaso lo necesitan para alquilar un local, para tener permisos de hacer determinados asuntos. Más nada.
Y si a eso nos referimos, mi persona no está en los documentos de ninguno de los registros. Mi nombre no está en ninguna parte. Cuando a veces ha hecho falta incluir mi nombre, hay un nombre que acuñó Fernando Candioto, ¿qué es lo que me pones? Presidente honorario. Presidente honorario. Así que me pueden decir el honorario. El honorario sin honorarios. Ok. Tampoco por definición existe la metafísica. Al ser algo intangible, lo que va más allá de lo físico, porque ni se ve ni se toca. Y por eso es que digo que la metafísica no existe. ¿Por qué no existe? Porque ni se ve ni se toca. Así que si a ustedes les dicen metafísico, están bien mal, porque ni se ve ni se toca. Seguimos. Bien. Les quiero recordar algo. Esto una vez lo he dado, no muchas veces, pero les quiero recordar exactamente las fuentes de la instrucción, de donde Connie tomó lo que tomó, sin copiarse de ellos, porque Connie Méndez era original, pero se inspiró de alguna manera en estos, podemos decir, 3 líneas discipulares. La primera y principal es Emmett Fox. Dirán que no conoció Emmett Fox, dirán que fue mentira, pero la influencia de los libros de Emmett Fox en los libros de Connie Méndez, eso no lo puede negar nadie. Léanse a Emmett Fox, que mi persona se ha ocupado de hacérselos traducir a todos ustedes, y todos los libros de Emmett Fox. No hay libro de Emmett Fox que mi persona no haya gestionado que se traduzca y que se tenga, para que se sepan las fuentes. Además, que son estupendos. Y cada día, en su sencillez, o a pesar de su sencillez, estoy convencido que es una de las líneas más limpias de trabajo. Porque sin hablar de rayos, sin hablar de reencarnación, sin hablar de entidades, hace lo que se tiene que hacer. Que ustedes resuelvan sus situaciones y sus problemas. Y de eso es que se trata esto. Una vez cada 20 cuaresmas se puede dar una actividad como la que les estoy dando hoy, para recordarle de dónde vienen las cosas, pero esa no es nuestra misión. Nuestra misión es resolver. Y se ponen a estarme diciendo por ahí por el internet, ¿y qué dijo fulano? Y que se ponen a investigar a Abraham si es bueno o si es malo, o investigar a Mario Aguilera si es bueno o si es malo, o investigar a Fernando Candioto. Esa no es nuestra ocupación en la metafísica. Nuestra ocupación es, aunque parezca banal, pero tiene una gran profundidad, lo que nos vieron hacer el otro día: cantar y bailar. Y al que le parezca esto banal, no le voy a decir que se vaya, que se quede y que aprenda a bailar y a cantar. La otra línea de donde Connie Méndez tomó enseñanza fue la del maestro Saint-Germain. Pero eso que ella aprendió del maestro Saint-Germain no es lo que mi persona les enseña del maestro Saint-Germain. Porque ella solamente obtuvo un libro del maestro Saint-Germain. Connie Méndez jamás se metió en la muy santa trinosofía escrita por el maestro Saint-Germain. Esta corriente de vida que está hablando con ustedes no solamente es que lo estudié, sino que le escribí una interpretación a todo lo que dice el maestro Saint-Germain, y es lo que ustedes aprenden con mi persona. No, y eso no está en ninguna escuela, ni de Europa, ni de Norte, ni Centro, ni Suramérica. Porque no sé si será bueno, regular o malo, pero lo hizo mi persona. Y eso está metido dentro de lo que ustedes aprenden del maestro Saint-Germain. Y después, mi persona se ocupó de que se tradujeran todas las obras del maestro, se ordenaran y se tematizaran. Y como tal,
No está en ninguna otra escuela de ninguna otra parte del mundo. Somos también originales en este asunto. Y lo otro es las 7 leyes dadas por Hermes Trismegisto, pero eso aparece en el libro Kybalión, que ha existido toda la vida. Y díganme quién ha resuelto los problemas leyendo el Kybalión. Díganme. Nadie. Porque así como está escrito allí, no se entiende. Pero Connie Méndez le dio la vuelta al asunto, lo puso en palabras de centavos, le buscó la practicidad del asunto y cambió. Y una de las grandes críticas, porque Connie Méndez se murió criticando esto que les voy a decir. Cuando iba a las organizaciones esas que están en Norteamérica, decía: Rubén, saben la llama violeta, pero como no saben la ley de mentalismo, no saben la ley de causa y efecto, no saben la de ritmo, no saben la de vibración, transmutan y vuelven a crear. Lo negativo que transmutaron lo vuelven a crear y por eso no progresan. O sea, ya Connie sabía que la manera en cómo ella enseñaba era muy superior a cómo lo hacían en otras escuelas de otra parte. Y mi persona siguió ese ejemplo. No voy a decir que de mi maestra, de mi amiga, porque Connie Méndez era mi amiga. Y no solamente eso, sino que he seguido investigando más y ya les voy a hablar un poquito más al respecto de todo eso. Connie Méndez, un fragmentito pequeño le dedica a cada una de las leyes. Un fragmentito pequeño le dedica a cada uno de los rayos en sus libritos, que están compilados en el 4 en 1, que es maravilloso. Lo adoro, cada vez que lo leo es una panacea. Pero mi persona se ocupó de ampliar eso a la potencia N en 520 libros, no repitiendo lo que Connie Méndez dice, sino enriqueciendo todo eso. Ahí es donde mantengo a Connie Méndez con sus 3 influencias: Hermes, Saint-Germain y Emmett Fox. Mi maestra, la pongo arriba de mi cabeza. Pero señores, mi persona, desde que comenzó en todo esto, ha sido instruida, alimentada, nutrida por todos estos seres que están aquí, y ya se los voy a explicar. No porque leo sus libros, sino por nexos personales y directos. O sea, les estoy diciendo por la vibración, por la energía, sin canalizar nada, porque no canalizo nada. Voy y les explico. Entonces, además de tener a Connie Méndez, fui una persona que tuvo contacto directo, personal, con Krishnamurti. Y no puedo negar la influencia que tienen cantidad de informaciones de Krishnamurti. No me copio de sus palabras, no me copio de nada de él, pero están muchos de sus principios. No decir sendero, que esto no es una espiritualidad, que no hay nada sagrado. Yo no uso esa palabra, porque no existe nada sagrado, porque Krishnamurti decía: si hay algo sagrado, todo es sagrado, y si hay algo que no es sagrado, nada es sagrado. Fabuloso, bravo Krishnamurti. Ahí es donde estoy yo anotado. Y todo eso está influenciado en toda la literatura de mi persona. Por supuesto, el Maestro Jesús, por ser una persona bautizada, confirmada. Me faltan los demás sacramentos, la extrema opción será cuando me muera. Y por supuesto, todo está matizado por las enseñanzas del Maestro Jesús. Que me dirán que soy pisciano, que eso es de la era pasada, me importa un bledo. Porque la enseñanza de Jesús es una enseñanza universal. Puede que la religión y las prácticas de las religiones que se han derivado de él sean piscianas, pero su enseñanza jamás.
de Geraldine Innocente. Esa actividad que realizó Geraldine Innocente, dando la instrucción para este momento, la absorbí de la persona que fue su sucesora y última sucesora, porque ese trabajo lo hicieron 3 personas, nada más. Heidi Kailuk, complemento del maestro Joel Kuhl. Geraldine Innocente, complemento de El Moria. Y Lucy Littlejohn, complemento de Serapis. A mí no me dio tiempo de conocer a Geraldine Innocente, porque hay personas que incluso dicen que están con ellos, ni siquiera saben pronunciar sus nombres correctamente. Pero me tocó convivir con la última persona de esa dispensación, que fue Lucy Littlejohn, pero no de sus enseñanzas, no de los escritos que ella hacía, sino de su vivencia, de vivir en su casa. Cantidad de cosas que no se las cuento a nadie y que en mis memorias no están escritas y que no las escribiré nunca. Pero eso no es necesario. Lo importante es el efecto práctico que pueden hacer ustedes de esa información que está dentro de mí y que se las transmito a ustedes sin necesidad de decirles cómo fue que eso se precipitó. Porque no es necesario. Pero fue por la amistad con este ser. Con Blavatsky. Bueno, hay que ver lo que es la doctrina secreta y una cantidad de cosas. Mi persona ha vivido no una vez, sino varias veces, donde ella vivió tratando, hablando, aprendiendo con las personas que son sucesores de esa instrucción que dejó instaurada Blavatsky, además de pertenecer a lo que ella fundó y llegar incluso a ser vicepresidente de esa organización en el país donde nací. El señor Gautama no tengo ni para qué hablarlo. Siendo muy pequeñito, fui iniciado por los grandes lamas del Tíbet en todo esto. Y es lo que les transmito a ustedes, ya por supuesto, ampliado por haber visitado absolutamente todos los países que practican la enseñanza del señor Gautama y estudiar en sus templos, estudiar con sus maestros, con sus gurús y algunas cosas más. Y por supuesto Max Heindel, que también he estudiado con él toda la vida. Todo eso, no copiado, no frasecitas, no mezcolanzas, sino la influencia, la energía de todos esos seres está metido dentro de lo que ustedes aprenden como metafísica. Del maestro Joel Kuhl, la gran influencia que tiene la metafísica de Joel Kuhl es tremenda. Y es una influencia que de dónde puedo decir de qué país. Su gran estudiante fue Alice Bailey, una inglesa. Estamos hablando de Europa. Él es tibetano. Y el otro día les pregunté sobre el maestro Joel Kuhl y casi muchos no supieron decirme quién era. Es un maestro de sabiduría que es el autorizado de dar la instrucción de la jerarquía para este momento de la historia. Y no ha sido relevado. ¿Por qué no ha sido relevado? Porque los principios que él plantea todavía no se han puesto en práctica. Y de eso vamos a hablar. Y si no hablamos hoy, no se preocupen, que todo el año que viene y con el favor de Dios será Decamaster, un libro de 500 páginas. Creo que impreso van a ser más de 500. 500 páginas en mi computadora. Van a ser 600 páginas. ¿Cuánto? 600 páginas. Sí. De la enseñanza de él para este momento histórico de la humanidad.
Y no es porque me lea los libritos de él. Hay otros nexos con este ser y lo que ustedes aprenden. Luego el maestro Kuthumi, bueno, que es el maestro sentimental, pero no por mensajitos recibidos en algún lugar de América, sino por su radiación y su vida, que eso es lo que aquí impera, su vida, la vida de él, o él como entidad en su relación con todos aquí, no a través de mediunidad, sino por su radiación que él constantemente la está emitiendo para mantener los programas, para mantener las clases, y eso lo tiene desde el más encumbrado docente de los nuestros hasta el más humilde, el más ignorante y el que menos sabe. Bien, ya se los dije todos. Sí. Ajá. Muy bien, una pregunta. Muy bien. Se pueden hacer preguntas, todas las que quieran. Ahí en lo que veo falta dos grandes bloques que son el Sanatana Dharma y el Krishna Dharma. El Sanatana Dharma, es verdad, tienes razón, pero parte de eso se encuentra aquí con el maestro Joal Kul, gran parte de eso lo vas a encontrar aquí con el señor Gautama y lo vamos a meter. Y el Krishna Dharma. Bueno, gracias. Vamos a ver cómo los metemos. Bien, seguimos entonces. Así como ellos lo enseñaron, no es como ustedes lo han aprendido. Lo practican ni lo enseñan. Qué interesante. No hay copia, no hay mezcolanza. Lo que hay es la esencia. Lo que hay son los objetivos, cumpliéndose de acuerdo a cómo se tienen que cumplir en este momento histórico de la Tierra. Bien. Y de mi persona, esto no es orgullo, no es vanidad, es una realidad. Puse allí pues algunas fotos de algunos de ustedes y otros más, y muchos que faltan, pues no los puedo poner a todos. Pero más o menos los más cercanos. Y de allí, de cada fotito de esto, hay 1000 cuadros como esos que se desprenden de ustedes. Y que llegan a Croacia, a Bosnia-Herzegovina, a Francia, a Inglaterra, toda la América, Benín en África, el Congo en África, Egipto, India, Israel. Señores, perdemos la cuenta. Seguimos. Vamos para atrás. Esto se sostiene es por ustedes, no queriendo ser como nadie, porque aquí nadie quiere ser nadie, ni ninguna escuela de ningún país, ni nada. Ustedes quieren ser ustedes. Y siendo lo que son. Sean argentinos, mexicanos, venezolanos, uruguayos, paraguayos, chilenos, siendo lo que son. Porque si algo me he empeñado, y todos lo saben aquí, porque lo han visto con sus ojos, ha sido siempre descentralizar esta enseñanza. ¿Por qué? Porque aquí hay 2 o 3 o 4, creo que 3 o 4, sí, que llegaron a ver esto cuando funcionaba en Caracas. Y siempre les dije, el objetivo es descentralizarlo. Y en este momento, como en ningún otro en nuestra historia, esto está descentralizado. O sea que tan centro es de la metafísica México, como lo puede ser Buenos Aires, como lo puede ser Ginebra, como lo puede ser Chile. O sea, el centro, la dirección, la sede central es itinerante.
Todo esto es muy importante, apréndanselo, porque cuando los estudiantes de ustedes se lo pregunten, sepan explicar todos los asuntos. Aquí viene un principio de la jerarquía, un principio del maestro Yuval Kul, y que aquí se cumple con mi persona y espero que sea también con ustedes. Léanlo tantas veces como les sea necesario, porque es muy importante. Un micrófono y alguien que lo lea, por favor. El micrófono, bueno, léelo, Mario. Sí. El discípulo toma sus propias decisiones. ¿Están oyendo? Sí. Aquí no la toma ningún maestro, ni tomamos las de ninguna otra escuela. Las tomamos nosotros. Esto dice la jerarquía que hagamos nosotros. Muy bien, sigamos. Entrena a sus colaboradores. Anuncia sus propias normas. Espérate, nosotros entonces entrenamos a nuestros colaboradores. Eso quiere decir que Mario entrena a sus estudiantes, Fernando entrena a los suyos, Abraham entrena a los suyos, que cada quien entrena a los suyos, Marcela entrena a los suyos, Juan de Dios Garbé entrena a los suyos, Diego están cambiando, entrena a los suyos, y mi persona los entrena a ustedes. Eso es lo que dice la jerarquía que hay que hacer. Pero tomando nuestras propias decisiones. Si las tomamos mal, bueno. Y si las tomamos bien, bueno. Y nadie tiene autorización. Lo pueden hacer, pero no están autorizados para decir el karma se encargará de eso. ¿Y qué saben ustedes que es el karma? Aquí sentados están personas insoportables, facilitadores de metafísica insoportables, unos HDP completicos. Y nadie los puede criticar. ¿Ustedes saben por qué? Porque ustedes no saben en el país donde vive ese facilitador, ese docente HDP, si se necesita ese carácter para poder echar eso hacia adelante. Y yo no puedo decir, el karma se encargará de ti. Porque lo que puede suceder es que el péndulo se venga sobre el que está jugando y lo aplaste. Porque ustedes ni nadie sabe del porqué de lo que se hace. Y solamente ustedes saben por qué aplican los caracteres que aplican, las decisiones que aplican, siempre y cuando, por supuesto, sean dentro de la buena voluntad mundial, dentro de ser servidores, dentro de las rectas relaciones humanas y todo lo que los maestros indican que hay que tener. ¿Sigue? Anuncia sus propias normas. Anunciamos nuestras propias normas. Las nuestras están ¿en dónde? En las consideraciones. Y ustedes a su vez, dentro de su clase, ustedes ponen las suyas. Óiganlo bien. Seguimos. Interpreta la sabiduría eterna de acuerdo con la luz que hay en él. Hay personas, y lo vi con mis ojos, y brotaron lágrimas y rabia a la vez, cuando vi que de una organización de un lugar en los Estados Unidos vinieron a Caracas, dijeron que tenían la enseñanza de los maestros y los estudiantes, algunos dijeron que cómo iban a estar recibiendo la enseñanza de una mortal como Connie Méndez, y la abandonaron y se fueron con esa organización, que no les duró mucho, porque los mismos maestros se encargaron de sacarlos, porque los maestros no aceptan la traición. Porque entonces decían, ¿cómo va usted a estar siguiendo a una mortal como Connie Méndez en vez de estar siguiendo un maestro ascendido? Aquí lo dice clarito. Interpreta la sabiduría eterna de acuerdo con la luz que hay en él. Ustedes, cuando dan sus actividades, ustedes están interpretando esa luz. Y cuando los veo por el internet, porque no los superviso, yo no me siento en la clase de nadie a supervisar a nadie, pero a veces cuando ustedes me mandan por el internet sus actividades, las veo. Y veo es la interpretación que ustedes están dando. Esa interpretación es de acuerdo a la idiosincrasia, el grado cultural, el país donde ustedes están impartiendo esa información. ¿Les está quedando claro? Sí. Seguimos.
Y supervisa el entrenamiento dado a los estudiantes. Supervisa, somos responsables. Eso de que cada quien hace lo que le da la gana, eso que todo el mundo es libre, aquí nadie es libre, pero en la calle tampoco, ni en ningún país, ni en ninguna parte nadie es libre. Usted tiene que sujetarse a la Constitución, usted tiene que sujetarse en el colegio de abogados a las normas del colegio de abogados, a las normas del colegio de odontología, a todo, en todas partes. Señores, estamos amarrados todos por todos lados. Y nosotros tenemos que supervisar nuestros estudiantes, porque si no pasamos a ser unos irresponsables y a no formar. Cuando usted se mete en la universidad a estudiar odontología o estudiar cualquier ciencia, usted no es libre, porque ese profesor es responsable de que tú sepas correctamente lo que él te está transmitiendo. Porque si no, sería un caos. El universo va al caos, a la anarquía. Seguimos. Cuanto más avanzado, menos hablará el discípulo de su maestro. Ahí está la clave. Ese maestrismo de estar hablando de los maestros y el maestro dice, y ustedes saben qué es lo que sucede, por desgracia, pero bien hecho. ¿Qué sucede? Que son los que más contradicen a los maestros. Y los que no hablan de los maestros son los que más cumplen con lo que ellos dicen. Se los digo por experiencia, porque los conozco. A los de uno y a los de otro. Conozco a los que andan diciendo, y el maestro dice, y se leen todos esos libros de los maestros, y todos los mensajes, y son la contradicción, son unos traidores, roban, estafan, engañan, hacen de todo. Y conozco a los que verdaderamente están trabajando directamente, son discípulos aceptados de la jerarquía y ni la nombran. Uno se da cuenta por la manera en cómo actúan. Así que aquí nadie, por favor, me siga con el maestrismo. No digan lo que dice el maestro Saint Germain sobre el amor. Hagan amar, eso sí es importante. No digan lo que dice el maestro Serapis Bey de la ascensión. Hagan ascender a sus estudiantes. No digan nada de lo que dice el maestro El Moria en el libro Primer Rayo o en Zafiros del Moria. Hagan que sus estudiantes vivan de acuerdo a eso. Entonces nos entenderemos con el Moria, entonces nos entenderemos con Saint Germain, entonces nos entenderemos con Kuthumi. Vis a vis, cara a cara, pero no a través de mediunidad, sino en persona, como tiene que ser. Porque ellos no son fantasmas. Ellos existen, ellos tienen cuerpo físico. Y ellos, a través de la historia, han entablado relaciones personales con quien lo tienen y deben hacer. Cuando no tienen esa capacidad porque no tienen ni la inteligencia, ni la conducta, ni la actitud correcta, entonces ellos tienen que inventar, los estudiantes inventan que están canalizando porque no tienen la capacidad de ponerse frente a frente ante un maestro de verdad. Señores, anoten todas esas cosas. Además, ver a un maestro no es el objetivo. El objetivo es al revés. Ya se los di en una actividad cuando les hablé de San Martín de Tours. Es el pobre, es el miserable al que uno ayuda, el maestro. Es Kuthumi, es Moria, es Jesús, es el señor Gautama. Eso sí es importante. Muy bien. ¿Me faltó un pedacito o no? No. Ok, bien. La metafísica actual es soberana e independiente. No queremos ser como nadie. No solamente ahora. En la época de Connie Méndez era demasiada Connie Méndez. Y la metafísica de Connie Méndez era demasiada metafísica de Connie Méndez. Y no le digo de lo que es esto hoy en día. No queremos ser como nadie, ni queremos imitar a nadie porque no nos parecemos a nadie. Soberana e independiente de cualquier movimiento llamado espiritual del pasado. Está regida por la ley de síntesis. Eso es algo que actualmente casi ninguna escuela la tiene. La ley de síntesis, es decir, en dos palabras,
lo que en un libro o lo que una plática de un maestro está dicho en 100 o en 200 palabras. Decirlo en 3 palabras, síntesis. Vamos a ver, una mano levantada. Hijo, muévete, ven a buscar el micrófono. Rubén, con respecto a la placa anterior, cuando habla que el discípulo supervisa a sus estudiantes, cuando se da el caso que un estudiante que es supervisado por un facilitador, ese estudiante es explotado, estafado, controlado. Por ese facilitador. Exacto. Eso no está supervisado, es un dictador. Pero ven acá, vamos a ver. Por eso es que hay que ser inteligentes. ¿Cómo me dices por un facilitador? Ese no es un facilitador. No terminé la pregunta, Rubén. No, pero es que tengo que interrumpírtelo. Pues me estás diciendo una gran mentira. Esa persona no es facilitador. Un facilitador es el que pone la enseñanza, como decir en una mesa, como un chef en un buffet, para que cada quien se sirva la comida que quiere. Eso no le puedes decir facilitador. Di un facilitador, un dictador, un autoritario, y mucho menos de la metafísica. Me perdona que te haya interrumpido, pero es que les tengo que parar el trote. ¿Cómo me siguen llamando facilitadores a personas que no son? ¿Cómo me van a decir de ustedes a mí, que es una soprano coloratura, ¿verdad? Una persona que vende choripán, gritando choripán, allá en la costanera? Es lo mismo, te tengo que hacer un paro, espérate, esa no es María Calas. ¿Por qué? Porque es una mentira demasiado grande y ustedes participan de ella tanto que mira cómo hablan. Todavía tienen el tupe de decir que son facilitadores una persona que hace eso. No es facilitador una persona que estafa, que roba, que engaña, que da órdenes. Y ustedes me preguntarán, ¿y cómo hago entonces? Señores, digan lo que hay que hacer. Y que sean los estudiantes los que escojan lo que quieren hacer. Pero no decirle, haz tú tal cosa, no vayas, sí vayas. Hay personas que viven todavía aquí sentados. Hay personas que hacen eso. No, tú no puedes ir para esa clase porque no es para estudiantes normales, es para facilitadores. ¿Y quién a ti te dio autoridad para decir eso? Yo a ustedes les prohibí que vinieran para acá. Aquí hay personas que no son facilitadores y aquí están sentadas. Y si mi persona no se los prohíbe, ¿por qué ustedes se lo prohíben a un estudiante de ustedes? Entonces, ¿sabes lo que les va a pasar? Así se les van a cerrar las puertas a ustedes también. Porque la ley de causa y efecto existe. Perdóname porque te haya interrumpido, pero es que, bueno. La pregunta iba a ese punto, ¿no? Porque sucede que uno observa el comportamiento a veces de algunos comunicadores, no sé cómo llamarlos. No son comunicadores tampoco. Bueno, facilitadores. Son unos dictadores. CDM. Y Sin la X. ¿No saben lo que es CDM? Ah, CDMX. CDMX en México. HDP. bueno, ya respondiste la pregunta, ¿no? Pero Es que eres tú el que estás metido en esa incomprensión. No es una realidad. Ese no es un facilitador. Entonces no cabe la pregunta, porque tú estás preguntando por facilitadores. Esas personas no caben dentro de este orden. Fuera. Le cae la canción de la eliminación de lo feo, que cantaba Celia Cruz. ¿Ah? Que se mueran los feos. Bien, seguimos. Ok, bueno. La metafísica actual es soberana e independiente de cualquier movimiento llamado espiritual del pasado. Está regida por la ley de síntesis del primer rayo. Muy pocas escuelas, solamente existen 2.
la metafísica y otra, que no es la metafísica, por supuesto. Y las influencias del segundo rayo. ¿Ustedes saben de qué se ocupa el segundo rayo? ¿Ah? ¿De la qué? No. Mi amor, de la inteligencia. Pensar, que no piensan, lamentablemente. Pensar, señores, razonar. Lo que hice ahorita con la pregunta anterior y lo paré en seco, porque está hablando sin razonar y tengo que hacerlo razonar. ¿Cómo vas a decir que es facilitador una persona que ordena, que estafa? No es facilitador, piénsalo antes de decirlo, piénsalo, usa la cabeza, razona, piensa. Eso es segundo rayo, con el séptimo rayo, que es orden. Es la primera cualidad del séptimo rayo, orden. Primero, lo que va de primero, segundo, lo que va de segundo, pero lo repiten, pero lo alteran. Y no ponen de primero a quien tienen que poner de primero, ni de segundo al que tienen que poner de segundo. Más vale ser un buen segundo que un mal primero. Bueno, seguimos. La metafísica es un conjunto de objetivos que van directamente al desenvolvimiento. Estos 4 puntos tampoco están en ninguna otra escuela. Primero, ¿cuál es? El ser interno. Los 4 puntos juntos como objetivo. Segundo, su constitución. Después, sus aspectos. Y después, o sea, el ser y las envolturas. Eso es lo principal. Entonces, ahí está el conocerse a sí mismo. Después están los aspectos de Dios o del individuo y después los principios. Ahí está encerrado todo. Dígame si hay algo más síntesis que eso. Ahí no sobra pero ni una palabra ni una letra, ni en la redacción tampoco. Seguimos. La metafísica no es una institución sino una enseñanza que está en los programas de estudio. Eso es lo que realmente somos, una enseñanza. ¿Y dónde está? En los programas de estudio y por supuesto en sus libros. Seguimos. Prefiero llamar a lo denominado metafísica enseñanza interna, que se adapta más a lo que plantea, pero por eso no vamos a dejar de llamarnos metafísica, porque también tratamos de cosas que van más allá de lo físico, y eso es cierto. ¿Podemos abrir un poco las ventanas, por favor? Gracias. Muy bien. Entonces, no vamos a dejar de usar la palabra metafísica, pero sin tener cuidado, porque mucha gente empieza a hablar de la metafísica a personas que imitan escuelas de Estados Unidos. Yo no tengo nada contra los Estados Unidos, cuidado. Mi familia es estadounidense. Le tengo mucho que agradecer a ese país. El hecho que diga que no los imitamos no es por rechazo. Que sencillamente no imitamos ni los de ese país ni los de ningún otro. ¿Me van entendiendo un poco? Sí. Perfecto. Bien. Entonces, vayamos a ver dónde están algunas de nuestras raíces. Lo llamado metafísica cristiana, que Connie Méndez llamó a la metafísica cristiana, y mi persona tiene programas, no es nada de lo que está allí, pero se le pueden ver sus orígenes en Inglaterra con los Quakers. Quakers son los cuáqueros, los que tiemblan. ¿Por qué? Porque se podían interpretar la Biblia y temblaban de emoción. Con 2 personajes, George Fox en Inglaterra y luego William Penn, que lo trajo a los Estados Unidos, y gracias a él es que el estado de Pensilvania tiene ese nombre. Miren dónde están algunas de nuestras raíces. Después con el nuevo pensamiento, porque Phineas Kimby aprende de las tendencias de William Penn, y de Phineas Kimby surge la ciencia cristiana
segunda Unity y después con la ciencia divina de Emmett Fox, y de ahí ya viene Conimentes. ¿Tienen clarito eso? ¿De dónde viene? Señores, hacer esto no me lo leí en ningún libro. Esto lo tuve que elaborar yo, no ahora, ni hoy, sino estudiando toda mi vida. Y bueno, y en un momento ya pude elaborar el árbol genealógico de toda esta información. Esto no está en ninguna parte, sino en los libros que mi persona les escribe a ustedes. El pensamiento positivo no viene tampoco de ninguna escuela ni de Norteamérica, ni de Centroamérica, ni de Suramérica. Quien primero lo planteó el señor Gautama cuando dijo: correcto pensar, correcta palabra, correcto actuar, correctos medios de vida. Exactamente, qué bien. Hace 2600 años. Se los digo, no vayan a decir que la metafísica es un lavado o un digesto de escuelas de los Estados Unidos. Sin tener nada contra los Estados Unidos, vuelvo y repito. Pero no lo somos, señores. Porque bastante me costó a mí físicamente trabajar allá donde el señor Gautama dio el primer sermón para, ¿cómo se dice?, desempolvar donde estaban esos orígenes del pensamiento positivo. En los Yoga Sutras de Patanjali, que puede que sean más antiguos que las enseñanzas del señor Gautama, con Phineas Kimby, que ya les hablé, y con Meribel Keredi, Fillmore y Emmett Fox, que ya les hablé de dónde vienen ellos. Y bueno, ya esto lo vimos, la rueda del Dharma. Los 7 principios universales provienen de Hermes Trimegisto y que están en el Kybalión. Y Connie Méndez habla un poquito de cada ley en su libro maravilloso número 7. Pero en el libro todo le he hecho, el libro todo no es un libro, es un compendio de libros. ¿Compendio de cuántos libros? De 5 libros. 5 libros. Compendio de 5 libros donde hay uno que se llama Principios. 7 principios. 7 principios. Donde le dedico más de un capítulo a cada una de estas leyes, que no son copia, por supuesto, del Kybalión ni de lo que Connie Méndez dijo. Porque me he tomado la precaución de que no sea así. Aunque sí son, porque es inevitable, los axiomas. Porque es como cuando Einstein hizo una fórmula. Yo puedo hablar de todo sobre algo, sobre un tema de los que habló Einstein con mis palabras, pero la fórmula no la puedo cambiar. Esos son los axiomas. Por ejemplo, todo es mente, lo que tú piensas se manifiesta, es el axioma de el principio de mentalismo. Bien, seguimos. El Cristo interno. No nos los hemos copiado de ninguna escuela. El Cristo interno, mi persona, lo aprendió del otro lado del planeta, en Oriente. Lo comienza a hablar Vedavyasa en el Sanatana Dharma. En Nalanda a ese principio se le pone Padmapani, o se le llama Padmapani. Estamos hablando, que se sepa, 2600 años desde ahora para atrás. El ser interno. Luego de eso habló el Maestro Jesús y más específicamente San Pablo. Que tengo un libro donde les traje a San Pablo todo lo que dice sobre el Cristo interno. Que no lo he leído en ninguna parte, tuve que hacerlo yéndome a los Hechos de los Apóstoles. Y que son bastantes libros. Luego Emmett Fox, creo que es el que más trabaja usar Santa Margarita, vamos para atrás, perdón, Santa Margarita. Y por supuesto el tibetano, que desde 1919, antes de que aparecieran todas esas escuelas llamadas Nueva Era,
ya hablaba de todo esto como el loto egoico. Y ahí tienen la foto, se las presento, es una pintura de Damario. la Damario, que la dirigí. La Damario no ha llegado. No, esta noche. Ok. La fui dirigiendo cómo hacer esta pintura según la describe el maestro el tibetano. Y creo que puede ser una de sus mejores pinturas y nos está trayendo el original. No una belleza. Así que a lo mejor lo publicamos. Porque tiene el loto egoico en la mano, Padmapani, con la joya en el loto. Seguimos. Y por supuesto aquí está Santa Margarita Alacoque, un cuadro que está en el Vaticano. Ahorita no está expuesto porque hemos ido al Vaticano y no lo hemos visto, pero ha sido uno de los cuadros que a mí más me han fascinado y que por supuesto me han llevado hasta Paray-le-Monial en Francia, donde Santa Margarita Alacoque tuvo esta revelación tan maravillosa del corazón de Jesús, que es el corazón de nosotros, que es un corazón con las 3 llamas ardiendo. Y que por supuesto aquí tienen la parte, como lo dice el tibetano, del loto egoico, como lo ven allí en la segunda parte, y por eso es que ustedes ven que en la lámina de la presencia mi persona lo mandó a poner. Seguimos. La llama triple viene del Sanatana Dharma, cuando habla de Satchitananda, que son los elementos centrales y constitutivos del universo. Y era un niño todavía cuando aprendí esto de Sivananda y de Ramakrishna. No lo aprendí de ninguna otra parte. Y hablo de eso con autorización. ¿Por qué? Porque no solamente lo dice Shivananda y Ramakrishna, sino que está en todo el Sanatana Dharma. Y por supuesto, en los libros de los maestros que ustedes leen se habla de esto también. Pero no es porque lo dicen los libros de los maestros que está en los libros que mi persona escribe. Viene de allí y les voy a enseñar algo. Bueno, Sat es el rayo azul, Chit el rayo dorado y Ananda el rayo rosa. Este es Shivananda. Y por si les parece poco, aquí estoy en la tumba de Shivananda en Rishikesh, en India. Porque de estas cosas hablo porque las investigo. No porque me las leo en libros ni por ideitas que me vienen. Ni canalizaciones, por supuesto. Ahí estoy en la tumba de Sivananda. Atrás está la efigie de él y atrás está la tumba. Y por supuesto, este es Ramakrishna. Y ahí estoy, joven aún todavía, en la puerta de la habitación de la casa de Ramakrishna en Calcuta. Muy cerca pues de Calcuta él vivió. En Dakshineshwar. El yo soy. Este tema sí que es tremendo, porque creen que lo que nosotros hablamos del yo soy lo aprendimos de escuelas estadounidenses. Yo no sé por qué están metidos en todas partes de los Estados Unidos. Resulta, señores, que de que era un bebé, de que pude valerme por mí mismo y tener mi dinero, he estado viajando al Sinaí, donde Moisés, supuestamente hablando con la zarza ardiendo le dijo Yod He Vau He, y tengo un análisis de esas palabras que es el tetragramatón en casi todos mis libros. Y lo que dice la Biblia, que se cansa de hablar del yo soy. Y aquí han habido personas que los he llevado hasta el Sinaí a entender eso y se los he dicho, aquí está el origen del yo soy. Aquí es donde está el origen de esta enseñanza. Por supuesto, Ramana Maharshi en Tiruvannamalai habla de la activación del yo soy en uno, pero no para hacer decretos y conseguir milagros, sino la activación de ese yo soy para realizarte y volverte tú mismo ese yo soy. Y sin ir muy lejos, no hace ni un año, meses apenas, que llevé un grupo de personas que están aquí sentados a que vieran eso por sí mismo. ¿Para qué? Para cuando les interrogaran sobre el yo soy, supieran decir quién ha manifestado ese yo soy para el mundo entero. Pero eso también viene de muy atrás. Y por supuesto, el libro
la enseñanza del maestro Saint Germain que nosotros hemos compilado. Van a decir que soy un egoísta, un ególatra, porque estamos en nosotros y mi persona. Pero señores, ¿y de qué voy a hablar? Una vez en el Instituto Nacional del Menor, que componía la Misa de mi Tierra, componía la Cantata Bolívar, componía todas esas cosas, Aguinaldo, y me dijeron, ¿y no hay otras canciones que usted pueda poner a cantar a los niños que no sean de usted? Le dije, sí, enséñemelas, tráiganmelas, y yo las enseño. Por supuesto, nunca nadie trajo nada, porque lo que está a la vista no necesita explicación. Seguimos. Ahí estoy en el Sinaí, toda una vida investigando, ahí metido. A ustedes les consta, porque cuando voy no les digo lo que leo en un libro, sino que a través de los años he aprendido y he estudiado allí donde se reveló por primera vez el yo soy. Y este es Ramana Maharshi, y este es, en la puerta donde están sus restos, que parece que como que está más vivo que muerto allá adentro, porque es una cosa impresionante. Ustedes fueron y vieron algo de eso. Seguimos. Y el Sagrado Libro del Yo Soy, que es la compilación que con la traducción de todas las enseñanzas del Maestro Saint Germain, que hemos hecho con la ayuda de muchísimos de ustedes, pero teniendo detrás la supervisión, la visión, las indicaciones que mi persona va llevando sobre todo esto. Bien. La foto del Maestro Saint Germain. Los 7 rayos. Señores, los 7 rayos no son de ninguna organización llamada Nueva Era, de ninguna parte. Comenzó a hablarse de eso como nosotros lo conocemos en 1919. Apréndanse la fecha. 1919, con el maestro el tibetano, en unos libros aparecidos, firmado por Alice Bailey. Ahí está Alice Bailey y el maestro el tibetano. Ahí están los rayos como ustedes lo saben, como ustedes lo conocen. Nosotros en Caracas trabajábamos esos libros y aprendíamos de esos rayos porque Connie Méndez trabajaba esto. Lo trabajaba Katiuska, lo trabajaba Lucy Double o Lucy Fernández, chilena, que acaba de desencarnar hace 1 año o 2 años, y estuvimos con ella antes de que se encarnara. Trabajábamos eso. Cuando yo estaba chiquitito, que no sabía de nada, ya yo mamaba eso de ellas, que eran unas mujeres ya hechas y derechas. 1919. Bien. Y del 7º rayo, igual forma. El 7º rayo está revelado, es por el maestro el tibetano, que después el maestro Saint Germain lo expandió, dio a conocer secretos sobre el rayo violeta, pero quien habla, incluso secretos mucho más profundos, son los libros del maestro el tibetano. Los maestros ascendidos no lo hemos aprendido en ninguna escuela, de ningún lugar de las 3 Américas. Lo aprendimos gracias a esta mujer que se llama ¿Le está quedando claro? Ella fue la primera que habló de estos maestros y nosotros los conocemos es por ella. Y por si le fuera poco, ahí me tienen una foto en la tumba de la Blavatsky, pero no vayan a pensar que la conocí con la edad que tengo allí en esa foto. Esa foto tiene 1 año. Era un niñito cuando me fui para allá, para la India, a investigar todo eso. Y hace ni 1 año los llevé a ustedes para que vieran y también contactaran la fuente de todo esto. Pero la manera en como nosotros hablamos de estos maestros no es igual a como lo habló la Blavatsky. Porque hay mucha más información, investigaciones de nuestras personas. Seguimos. Y por supuesto los seguidores de Blavatsky, aquí están 3, que son Annie Besant, Leadbeater y el coronel Olcott. Seguimos.
así como ellos lo enseñaron, no es como ustedes lo han aprendido. Lo practican y lo enseñan, o sea, tampoco es copia de ellos. Seguimos. Los servicios no son copiados de nadie. Porque les conté el otro día, les hablé, que los servicios nosotros los hablábamos, los creábamos en ese momento. No voy a decir los inventábamos, pues eso no es invento. En los años 60, los decretos los hacíamos. Ustedes practicaron eso el otro día aquí, que les dije cómo era y empezaron, hicimos servicios y todo sin leerlos. Y fue una preciosidad. Y por supuesto, llegó un momento donde esto se empezó a expandir y había gente que no tenía idea de cómo era un servicio y se los tuve que escribir. Y hay unas organizaciones en los Estados Unidos que tienen algunos servicios escritos, pero no se parecen a los nuestros, ni en las palabras, ni en la manera, ni en la intensidad, ni en la agrupación, ni en nada. No se parecen. Somos originales. Y aquí sí es verdad que se subió la gata a la batea. Cuando hace 4 años para atrás, a partir de hoy, empezamos con los grupos esotéricos. Por supuesto, es un esoterismo actualizado a la enseñanza del día de hoy, sintético, global, que no se parece en nada de lo que se ha tratado como esoterismo. Cuando hablo de esoterismo no es lectura de carta, por supuesto. Eso quiere decir interno. Esotérico es lo interno. Es la preparación del estudiante para las iniciaciones. Y por supuesto, las iniciaciones. Esos libros fueron escritos por nosotros, por allí, para que vean que no hay competencia ni hay copia. Hemos sacado el único o los únicos libros que se pueden parecer a esto, que los escribieron Annie Besant y Leadbeater, y como verán, no se parecen a lo que mi persona les ofrece a ustedes. Aunque los principios sean los mismos, porque los principios no se pueden cambiar. Era de Acuario, ya se los hablé, no usamos la palabra nueva era, no queremos ser nueva era, ni queremos ser New Age, para nada. Cuando les vengan a catalogar como eso, le hacen un parado a la persona y le dicen, yo no soy New Age. Porque los New Age leen cartas, hacen horóscopo, leen bolas de cristal, andan con cristales. Nosotros no andamos con nada de eso. Nosotros lo que hacemos es una enseñanza del momento. Bien, eso es lo que estoy explicando, que no hacemos ninguna de estas cosas, ni entramos en trance, ni canalizamos, que es lo peor que puede suceder dentro de esas agrupaciones que se llaman New Age. Gracias. Si hay preguntas, las pueden hacer. Díganme ustedes. Hola Rubén. Hola. El orden que existe en nuestras actividades semanales, congresos y seminarios también es original, ¿no? ¿Cuál es el orden al que tú te refieres? Primero que hacemos el encendido de la llama, el servicio, la actividad, la donación. Eso Sí, no existe tampoco sí. en otros. No, en ninguna parte. Eso no existe en ninguna parte. ¿Por qué? Porque existen algunos grupos que son devocionales. Pon tú que enciendan la llama, pon tú que hagan servicio, pero no dan la instrucción. No hay una actividad instruccional y mucho menos con un programa donde haya un seguimiento, que una actividad debe seguir a esta otra y esta otra debe ser continuada por esta otra. Eso no existe en ninguna parte. Bien, ¿alguna pregunta más?
¿No hay más ninguna? Bueno, gracias. Gracias.